Muy buenos días. Introducción a la biotanatología. Mi grupo está conformado por Claudia Milena Castiblanco, Jessica Rivera, Diana Carolina Bastos y mi nombre es Lady Adriana Cruz. La persona razonable sabe amar la vida, pero también sabe respetar la muerte. Guy de Maupassant estudiaba desde los orígenes de la humanidad, analizando el hecho humano de morir, la percepción y la vivencia de la muerte humana. Vladimir Zatafrey indica que el concepto de muerte es relativo, ya que depende del desarrollo psíquico de cada persona y de su situación afectiva, por lo que es reconocido como un proceso. Podría indicarse que el personal de la salud, por estar más en contacto con personas que día a día fallecen, es quien está mejor preparado para vivirlo. Sin embargo, es ampliamente reconocido que los involucrados en el área no se sienten competentes al respecto. La tanatología se reconoce como la ciencia que estudia y reflexiona sobre la muerte, las relaciones del hombre con éste y sus consecuencias. Eli Mechnikov, en 1901, denomina la tanatología como la ciencia encargada de la muerte. En ese momento fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de ella y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. El concepto y definición de la muerte ha variado a través del tiempo de acuerdo con la cultura, la religión y el pensamiento predominante de cada pueblo y de cada época. La muerte como disolución de la unidad organizacional y funcional que compone un individuo, en realidad es un proceso, por lo que no se sabe cuándo comienza hasta que el proceso ha terminado. La muerte es la vida misma, es el resultado del envejecimiento y deterioro progresivo tanto orgánico como funcional. En otras ocasiones es el resultado del daño producido por diversas enfermedades agudas o crónicas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross describe los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal durante el proceso de muerte y define a la tanatología como una instancia de atención a los moribundos, por lo que se le considera la fundadora de esta ciencia. La tanatología está enfocada a establecer entre el enfermo en tránsito de muerte, su familia y el personal médico que lo atiende un lazo de confianza, esperanza y buenos cuidados que ayuden al enfermo a morir con dignidad. Campos de aplicación en la tanatología. El objetivo de la tanatología, como rama de la medicina, se centra en la calidad de vida del enfermo, que tiene como derecho primario morir con dignidad, plena aceptación de la muerte y total paz, facilitando toda la gama de cuidados paliativos terminales y ayudar a la familia del paciente a sobrellevar el duelo producido por la muerte, propiciando una muerte adecuada por medio de la ausencia del sufrimiento, comprensión del enfermo de las limitaciones físicas, alivio de conflictos, creencia del enfermo en la oportunidad. Centeno, en 1999, define al paciente terminal por tener presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e irreversible, y por falta de respuesta a un tratamiento específico. Y en 1994, la doctora Elizabeth Kubler-Ross describe las diferentes fases por las que pasa el paciente terminal, denominado escalonado de Kubler-Ross, donde la primera fase es la fase de negación. Esta fase consiste en la negación de una verdad desconcertante, donde la reacción del paciente puede ser un estado de conmoción temporal. La fase 2, que es la fase de ira o de enojo. En esta fase el paciente conoce que es a él a quien le toca morir. Se llena de sentimientos de irritación, envidia y amargura. En la fase 3, que es la fase de pacto o en la fase de negociación, en esta fase el paciente no desea vivir largos años, sino que espera vivir para cumplir ciertos objetivos.
Y en la fase 4, la fase de depresión, el paciente reconoce que no puede seguir negando su enfermedad, ni puede dilatar la llegada de la muerte. Y la última fase, la fase de aceptación, en esta fase el paciente muestra una expresión de serenidad y paz llena de dignidad humana. Si al paciente se le ayuda en todas las fases anteriores, llegará a la aceptación de su muerte y no le deprimirá ni tampoco se enojará. En esta fase persiste la esperanza de una posibilidad de curación por medio de descubrimiento de un fármaco o un proyecto de investigación exitoso. Estado del arte, la muerte, encierra múltiples sentimientos, tales como terror, miedo, incertidumbre, esperanza. Este no es un tema fácil de conversar. Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre la muerte. Grandes pensadores y científicos han manifestado sus sentimientos a lo largo del tiempo sobre el fin de la vida. Filósofos como Platón hablaron sobre este tema. Platón decía, es natural que un filósofo esté alegre ante la presencia de la muerte. Para Platón, morir es abandonar el cuerpo, vivir es alcanzar el verdadero conocimiento. Platón define al hombre como pensamiento y lo identifica con alma concebida como un ser autónomo, una sustancia completa cuya relación con el cuerpo es algo exterior. Como consecuencia, se concibe a la muerte como la separación de dos sustancias distintas. Para Aristóteles, el alma y el cuerpo son inseparables. Él decía, el ser viviente llamado hombre es un espíritu sentiente o una corporeidad anímica. Trátase de una unidad sustancial y no de una mera yuxtaposición. Esto no quiere decir que el alma y un cuerpo son meras abstracciones, sino elementos que se complementan y que se fusionan en ese lecho angosto que es el hombre. La muerte en nuestros antepasados. Para los antiguos mexicanos, muchos años antes de la conquista, existieron mitos que se convirtieron luego en ritos en torno a la muerte. En las diferentes culturas que existieron en el territorio nacional, el concepto de muerte tuvo un sentido muy ligado con los dioses y con otra vida. Dentro de las culturas que aparecen en nuestros antepasados están los mayas. Para ellos la muerte es algo con lo que convivimos todo el tiempo, en todo momento. Está con nosotros ahora y lo estará mañana y pasado mañana. Esa es la razón por la que en los idiomas mayas, como en el caquiquel, la palabra kamic, a la vez que significa muerte, también significa ahora u hoy, pues la muerte puede ser para muchos ahora u hoy, siempre está allí. La muerte en la cultura maya no es algo que cause miedo. Ellos dicen que es un cambio de estado donde lo material se vuelve energía para ubicarse en el mismo espacio pero en otra dimensión. Es una transformación. El momento de la concepción del ser no es el inicio de la vida, más bien es una nueva forma de dar continuidad a la vida. Hay un ciclo donde hablan de energía, embrión, energía. Es decir, se nace, se crece, se vive y se vuelve a transformar en energía. Para la comunidad maya, un chumilal es como un ángel guardián que es un espíritu protector que a la vez que protege también conduce o guía. Ellos se basan en el calendario sagrado maya. Esta es la razón por la que ellos sepultan a sus muertos con joyas, ollas, utensilios, porque dicen que para su nueva vida, para su transformación, les va a ser muy útil. Ellos celebran el Día de los Muertos o los Difuntos el 2 de noviembre, lo celebran estando muy alegres y muy felices y comparten o dan ofrendas a los difuntos, diciéndoles pues agradeciéndoles por haber dejado la generación en esta tierra. Realizan papalotes que son cometas y dicen que cada que se elevan esto significa la elevación del cuerpo hacia la transformación en energía o en espíritu. Para ellos es algo muy simbólico. Los aztecas, para los aztecas la muerte estaba presente en la filosofía de ellos, en los mitos y las festividades. Ellos consideraban dualidad entre la vida y la muerte,
y lo asociaban con los periodos de lluvia y sequía, donde todo florecía en las lluvias, mientras que en el segundo todo se secaba. Ellos aprendieron que durante la sequía nuevamente todo florecía, y estos cambios explicaban la existencia de las noches, los días, la vida y la muerte. Los aztecas entendieron que esa dualidad se debía mantener, la cual generaba vida consigo, y ellos tenían que ofrecer sacrificios humanos. Con eso mantenían el equilibrio entre los hombres y el universo. Los hombres eran enterrados o eran puestos en el oriente para acompañar el sol hasta el mediodía, aquellos que morían en guerra. Y las mujeres que morían dando a luz las ponían desde el mediodía hasta el atardecer. Los demás iban a Tlalocán, aquellos que morían de sarna, de lepra o de ahogamiento. Y el tercer lugar era el Mictlán. Iban aquellos que morían de muerte natural o enfermedades no relacionadas con el agua. En la época actual, cuando llegaron los conquistadores a nuestro país, en el siglo XVI, se clasificaba la muerte como terror. La fiesta de los muertos se celebraba el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Esos fueron señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y los fieles difuntos. Actualmente las comunidades indígenas celebran con creencias en que esos días regresan los difuntos en las noches para disfrutar de un platillo o de flores que ellos ofrendan. Se dicen que las ánimas llegan de forma ordenada según como murieron. Los que murieron en el mes antes de la celebración no se les ofrenda, pero ellos sí sirven como ayudantes o servían como ayudantes para llamar a las otras ánimas. El 28 de octubre, los muertos asesinados por violencia o en accidente se celebraba y se les ofrendaba a ellos. Y el 30 se les ofrendaba a los niños que murieron antes de ser bautizados. Las ofrendas se ponían pasillos con pétalos de flores amarillas, se ponían velas, se ponía colpal, se ponían panes. Esto normalmente se celebra en México en las diferentes etnias. Aquí vemos las otomíes y las zapotecas. La tradición anglosajona no tiene nada que ver con el día de Halloween que actualmente celebramos, solamente que tiene una similitud o unas fechas próximas al 1 y 2 de noviembre en la cual realmente se celebra el Día de los Muertos. La fiesta anglosajona, esta se dice que inició entre el siglo XVII y siglo XVIII antes de Cristo. Lo católico, luego llega la religión católica, donde pues es la que actualmente conocemos, donde se llevan a cabo ya los rezos, las oraciones, digamos que se hace más por creencias, para decir que pueden descansar y que pueden ser perdonados por sus pecados y llegar, digamos, al purgatorio o llegar a estar al lado de Dios, ¿no? Se ofrecen velorios y se ofrecen también las 9 noches. Tengo una frase para terminar y es: la persona razonable sabe amar la vida, pero también sabe respetar la muerte, de René Albert Guit. Muchas gracias.